nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal de acción prolongada que vamos a utilizar en Galicia para la prevención del virus respiratorio sincicial en todos los lactantes, es un fármaco, en este caso, aprobado por las agencias regulatorias nacionales y supranacionales, basándose en el desarrollo clínico, es decir, basándose en los estudios previos, primero en modelos animales y después, por supuesto, en adultos y finalmente en la población diana, en lactantes, tanto con comorbilidades, fundamentalmente lactantes prematuros, como en lactantes sanos, ¿no?, que es donde se produce la gran mayoría de los casos. Nirsevimab se ha estudiado como parte de su desarrollo clínico en diferentes grupos y de diferentes maneras para lograr la aprobación por las agencias regulatorias, las que nos aplican a nosotros la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento. El resumen de resultados principales es su eficacia para prevenir la infección por virus respiratorio que necesita atención médica, que es de un 70% en prematuros y de un 76% en lactantes sanos, la eficacia frente a hospitalización por virus respiratorio sincicial, que es de un 78,4% en prematuros y entre un 76 y un 83% en lactantes sanos, y además una eficacia de entre el 40 y el 58% para prevenir infecciones por cualquier virus que necesiten atención médica. Además, la eficacia para prevenir la hospitalización por formas más graves es del 87,5% en prematuros y hasta del 80% en lactantes sanos. Si desglosamos estos datos con más detalle en los diferentes estudios, lo primero que vamos a observar es que hay una enorme consistencia en los números obtenidos en las diferentes poblaciones y en los diferentes ensayos, e incluso en el estudio de condiciones de vida real, el estudio Harmony, el fase 3B. En concreto, en el estudio de lactantes sanos prematuros de entre 29 y 35 semanas de edad gestacional, que fue el primer ensayo fase 2B en esta población, se pudo observar que la eficacia del nirsevimab para prevenir la infección por virus respiratorio sincicial que afecta al tracto respiratorio inferior y que necesita atención médica fue del 70,1%, que la eficacia para la hospitalización por afectación del tracto respiratorio inferior por el virus respiratorio sincicial fue del 78,4% y que la eficacia frente a las formas más graves, es decir, la hospitalización con mayor gravedad por infección del tracto respiratorio inferior por virus respiratorio sincicial, fue del 76,8%. Si ahora analizamos en más detalle los lactantes, es decir, la eficacia de nirsevimab en los lactantes sanos o bien en lactantes prematuros tardíos, aparte de los de a término, lo que fue el ensayo fase 3, el MELODY, y que es lo que condiciona la revolución, ¿no?, la posibilidad de prevenir esta infección en los lactantes sanos, vemos que la eficacia para prevenir la atención médica por una infección del virus respiratorio sincicial es del 76,4%, que la eficacia para prevenir la hospitalización por virus respiratorio sincicial es del 76,8% y que la eficacia para prevenir las hospitalizaciones con mayor gravedad por infección del virus respiratorio sincicial que afecta al tracto respiratorio inferior fue del 78,6%. Estos son los datos fundamentales que han condicionado la incorporación del nirsevimab en Galicia. Además de estos lactantes, se han analizado los que recibían antes palivizumab, fundamentalmente prematuros, incluidos menores de 29 semanas de edad gestacional o aquellos con cardiopatía congénita o enfermedad pulmonar crónica. Este es un ensayo fase 2-3, el estudio MEDLEY, donde específicamente se analizó esta población y la no inferioridad del nuevo monoclonal nirsevimab frente al que se venía administrando, eso sí, mensualmente, que era el palivizumab. Se ha podido constatar que las concentraciones séricas fueron similares en los sujetos incluidos en este estudio, independiente de esas comorbilidades, y similares a la población de lactantes sanos, tanto en fase 3 como fase 2B. Aunque el estudio no buscaba analizar la eficacia comparativa de nirsevimab frente a palivizumab, se ha visto que hay una reducción de un 40% en comparación con el palivizumab, o sea, un 40% adicional por parte del nirsevimab en su capacidad para evitar infecciones por virus respiratorio sincicial que necesiten atención médica. Por último, se comunicaban recientemente los datos de un ensayo clínico fase 3B, lo más parecido a la aplicación en mundo real, y concretamente los datos de Reino Unido administrados a cualquier lactante mayor de 29 semanas de edad gestacional y donde se incluyeron más de 8.000 lactantes.
y los datos de eficacia fueron de un 83% en reducir las hospitalizaciones por una infección del tracto respiratorio inferior del virus respiratorio sincicial y de un 58% su eficacia para reducir la infección por virus respiratorio sincicial, de infección del tracto respiratorio inferior de cualquier etiología. Son estos datos los que avalan la implementación de Nirsevimab como parte del programa de inmunización de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, y que se prevé que si logramos que se utilice y que se acepte ampliamente, como siempre es en nuestra comunidad, todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros lactantes y de nuestros niños, podríamos evitar más de 11.000 episodios que necesitan atención médica. Estamos hablando de alrededor de 400 hospitalizaciones, estamos hablando de alrededor de 1.000 asistencias a urgencias y alrededor de 10.000 asistencias al pediatra como consecuencia de esta infección. Si la campaña tal como está programada es un éxito, y el éxito de cualquier campaña de inmunización es que se utilice y que los padres y madres de estos lactantes quieran que sus niños respiren tranquilos y respirar tranquilos ellos también.